1978 salí de plan básico. Y 79 empecé a trabajar, ¿verdad? Todavía no comenzaba la guerra en el 1978. Se empezaba a oír, ¿verdad? A verse las paredes pintadas de BPR, FPL, FAPU, MERS. Y en el 79 pues trabajando ya en una finca. En el 80 cae la transformación agraria. Eso nos obligó a buscar otro estilo de vida, no quedarnos de jornalero en una finca. Así fue como, por cuestiones del destino, pues fui a dar a la Escuela de Guardias Nacionales en 1981 y graduándome como agente, como guardia nacional en febrero de 1982 y prestando servicio de seguridad pública en la Embajada Americana, el Palacio Nacional, los puentes, las cañas, el Acelguate en Apopa, brindar seguridad a la ciudadanía y prestar servicios preventivos. Pero en ese tiempo ya estaba un poquito más... Ya, hoy sí ya, en esa época, en el 80, recién uniformados de guardias en 1982, murió nuestro primer camarada de promoción en Cuscatancingo. ¿A manos de la guerrilla? De parte de la guerrilla. Okay. Mataron a mi camarada con el que yo trotaba, con el que yo chicharroneaba, con el que yo prestaba servicios. Fue un ataque que ellos lanzaron contra el puesto que protegía la alcaldía de Cuscatancingo. Se cuidaban esas instituciones y fue atacado el puesto de guardia de allí en Cuscatancingo y allí es donde falleció mi camarada, Aguillón Hernández, camarada de Cojutepeque, me parece que era, hijo único de la mamá. Así que fue muy doloroso tanto para ellas como para mí como compañero, con quien yo había, como decimos en el caló militar, chicharroneado en la cancha. Eso fue en febrero de 1982, antes de las elecciones de 1982. O sea que fue unos días antes después de haberse... Graduado, sí, recién graduado, digamos. El primero que murió de uniformado de guardia. Sí, o sea, prácticamente uno se daba cuenta, pues, porque estaba enrolado en eso. Ajá, uno se daba cuenta, venía y llegaba el cadáver, ¿verdad? Llegaba el herido, ¿verdad? Y uno si estaba ahí siempre se daba cuenta. Al llegar de servicio uno siempre se daba cuenta que había habido enfrentamiento, que había habido baja, ¿verdad? Siempre sabían que... Sí, sí. Sí, no, pues ataques habían, que éramos emboscados. Mientras íbamos a hacer los relevos en los camiones, éramos atacados por comandos urbanos, supuestamente elementos de civil, que nos tiraban granadas. Y gracias a Dios nunca nos cayó una, caían y afectaban a la población civil. En una ocasión bajando sobre el Boulevard Venezuela, a la altura de la avenida 29 de agosto, a la altura del mercado central, en el momento que pasábamos era como un viernes de Semana Santa y explotaron una bomba que habían puesto en un poste de energía eléctrica. El poste se nos vino encima del camión, los cables se reventaron y era el chisperío de los cables y la balacera en contra de nosotros. Gracias a Dios no hubieron bajas, solo algunos medio golpeados donde se tiraron del camión. Y así éramos atacados a cualquier instante, en cualquier lugar. La guerrilla operaba escudados en la población civil, ¿verdad? Vestidos de civil, sin ser identificados. De en medio de la población le lanzaban a uno los ataques y desaparecían en medio de la población civil. No se podían distinguir. Exacto. Aún en el centro de San Salvador, como le repito, en esa zona del mercado, en esa zona del Palacio Nacional, por la catedral, de esas zonas. Así que muchas veces los vehículos que afectaban los relevos tenían que no respetar el alto de luz roja porque si se paraba, lo atacaban a uno. Lo estaban esperando, ya sabían que a qué horas pasaba uno por determinado lugar.
ya sabían que a las 12 del mediodía, a las 6 de la mañana y a las 18 de la tarde. Eran relevos. En la misma ruta, en la misma hora, o sea que era fácil hacer los pedazos, a uno estarle esperando para la emboscada. Sí, 6 horas de turno. No. Lo que digo es que, o sea, en cualquier momento. Exacto. ¿Lo podían atacar? Sí, exacto. Si no era atacado un relevo, un grupo, era atacado el otro. O sea, como cada 6 horas, a las 10 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde, era el relevo. A todas las posiciones organizadas, como les repito, Embajada Americana, Consejo Central de Elecciones, que hoy es el Tribunal Supremo Electoral, Radio Nacional, Palacio Nacional, los puentes, las cañas, Acelguate, las gasolineras de la 5 de noviembre, todas esas zonas, todos esos servicios estaban organizados cada 6 horas en las bases, porque después fueron en las bases. Dejaron de ser los puestos, las comandancias de puestos en los pueblos y se crearon las bases con mayor elementos en determinada población. Yo estuve en la base de San Rafael Chalatenango en diciembre de 1983, cuando se atacaron por primera vez la 4ª Brigada del Paraíso. En ese mismo ataque fuimos atacados también nosotros, en esa base de San Rafael Chalatenango. Se supone que vendieron a la brigada, que había infiltración. ¿Pero ustedes estaban en otro lado? Estábamos en ese pueblo que se llama San Rafael Chalatenango, relativamente cerca de la 4ª Brigada, que igual, aún por cerca, fuimos atacados en el mismo ataque que hicieron a la brigada. Fuimos atacados también, ese pueblo fue atacada la cabecera departamental Chalatenango. Es que era un ataque simultáneo en diferentes ciudades. ¿Puntos? Sí, al al mismo mismo tiempo? tiempo. En mi caso, yo fui atacado en esa ocasión por estar en la entrada al pueblo. La guerrilla avanzaba por dentro de las casas, cortaba los cercos de alambre y avanzaba casa por casa hasta llegarnos a la altura donde estaba la trinchera, y desde las casas nos lanzaba los ataques con granadas, comenzando con granadas. Y así sucesivamente. Gracias a Dios pues logramos aguantar el ataque. Charlie, aguantar el ataque y sobrevivirlo. Sobrevivimos a esa, lamentando la baja de un guardia, sí, de un camarada. Y de allí salimos evacuados para a ver si reforzábamos la 4ª Brigada. Y ahí salimos, pues nos reconcentraron para la cabecera departamental Chalatenango. Allí amanecimos y ya era el 31 de diciembre de ese año cuando llegó el camión de la guardia a evacuarnos para el cuartel central. Llegando a las 6 de la tarde al cuartel central, nos reunieron el director de la guardia y solicitó a ver si nos podían dar permiso. Había emergencia por todos los ataques que hacía la guerrilla. Y bueno, gracias a Dios pues nos dieron licencia el mero 31 de diciembre, aún habiendo emergencia. Pero estaba muy peligroso. Sí, exactamente. Y era una emergencia nacional por los ataques que había lanzado desde 29-30. Pero gracias a Dios pues logramos pasar ese fin de año con la familia. 31 de diciembre de 1983. Sí, pues nosotros como seguridad pública éramos los responsables de todo, ¿verdad? Delincuencia común, pero básicamente era la guerrilla, ¿verdad? ¿Eso eran los? Sí, el más fuerte. De ahí, digamos, la delincuencia común era bastante poca, pero siempre se daban, ¿verdad? Asesinatos, cada quien en su sector, digamos, el que le correspondía a la guardia, a la PH y a la Policía Nacional, ¿verdad? Como seguridad pública, los cuerpos de seguridad. Pero normalmente la PH con la guardia pareciera ser que custodiaban ciertas posiciones iguales, ¿va? Casi éramos igual, lo rural, ¿verdad? Sí, lo rural. Lo rural. Sí, lo rural, la población, los municipios, y la Policía Nacional era la encargada de las ciudades, ¿verdad? Ciudades más grandes, relacionadas con tránsito, leyes de tránsito. Nosotros más que todo el área rural, ¿verdad? Y allá en los puestos que fueron, según usted, catalogados más críticos, yucas. Sí.
¿Cuáles eran? Pues como le decía él, que después de ser comandancias de puesto en los municipios o pueblos, se crearon las bases militares. ¿Ve? Digamos, en el departamento de Chalatenango estaba la base de Tejutla, una base atacadísima que al igual pues tuvieron que evacuarla, el pueblo, ¿ve? Lo sacó la guerrilla prácticamente. Quedaron solos los pueblos. Sí. Ataques fuertes de toda la noche y todo el Hasta día. se volvían unos pueblos fantasmas. Sí, sí. La gente tenía que emigrar. Sí. Después le traemos. Y la mayoría de pueblos eran conflictivos, pues es más, pueblos que quedaron sin seguridad, pues Arcatao, todo eso, Las Vueltas, Las Flores. ¿Ahí estuvo usted? No, allí no. Pero sí, esos lugares quedaron desprotegidos. Allí solamente entraban los batallones, ¿ve? A hacer operaciones. Y así, pues ataques, le digo, de que uno, si es que uno después dice, Dios mío, ¿de dónde me sacaste? ¿Ve? Que si me quitaban de aquí, pum, atacaban, y me quitaban de aquí y pum, atacaban. O sea, así, vea.